Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión virtual. Ya tuvimos una el día miércoles y bueno, nada más para tocar algunos puntos. Sobre todo me interesa la segunda actividad. La primera actividad, pues no es una actividad muy complicada, ya lo vimos, la de leer a Octavio Paz y las máscaras mexicanas y hacer esta parte de los argumentos, si permiten. Permíteme. Señorita, señorita, ¿le pueden bajar? Bajar. Perdón, mil disculpas. Entonces, este sí es un poco más largo, bueno, porque incluso tienen que hacer un ensayo. En ese sentido, el ensayo pues implica un más reto, ¿no? El ensayo pues es un escrito que ustedes van a hacer en donde ustedes van a opinar acerca de un tema, que en este caso ya lo vimos, que es la lectura en Internet, la lectura en estos espacios digitales, que como vimos, bueno, pues hay muchos espacios digitales con los cuales ustedes pueden conseguir información, sobre todo los sitios web que están ya para las próximas clases. Les voy a enseñar algunas bibliotecas virtuales en donde ustedes pueden bajar incluso libros en PDF que me parece que son interesantes para su ejecución para ustedes. Bueno, tienen que leer aquí, por ejemplo, primeramente la lectura de los retos de la lectura en la era de Internet, que es un texto de Guillermo Cárdenas Guzmán. Ese texto es muy interesante porque nos narra cómo incluso hay un cambio cognitivo, un cambio de percepción y un cambio para entender la información. Y no solamente es el acto de entenderlo, sino también todo lo que implican las distracciones que se dan más en estos entornos virtuales. Entonces, el que yo no pueda concentrarme al 100%, pues sí implica que, que hay alguna situación que debo de cuidar, porque no voy a comprender del todo el tema o el trabajo, ¿vale? Entonces, eh, ese sería uno. Otra lectura que ustedes tienen que conseguir, es una lectura que ustedes tienen que hacer eh, para que puedan contrastarlas. La idea es que tengan dos lecturas, es la idea de contraste. ¿Qué me refiero con contraste? Me refiero a que vean lo que dice Cárdenas y vean lo que dice otro autor para que ustedes puedan seleccionar tres ideas que después las construyen en argumento, en premisas y en conclusión. Bueno, premisas y conclusión, ¿se acuerdan? Es un argumento en sí misma. Son argumentos para que ustedes los puedan desarrollar, ¿sale? Entonces, ya que tengas tus dos lecturas, reflexiona acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Ahí, por ejemplo, yo les decía que es una reflexión, o sea, no es que escriban, sino que es una reflexión en donde ustedes tienen que pensar cuáles son esos retos. Y ya que tengan ustedes esos retos, los pueden hacer en tres argumentos que incluyan la premisa y la conclusión, ¿sale? Entonces, esa parte es la que me interesa mucho que lo hagan. Por ejemplo, un reto sería el, incluso que haya hábitos de lectura, ¿no? Creo que la semana pasada, bueno, el miércoles, les hablé sobre los hábitos de lectura, que, que no tenemos o tenemos muy pocos hábitos de lectura. Entonces, si ustedes tienen hijos pequeños, yo creo que es muy importante que construyan hábitos de lectura con ellos, porque eh, la lectura nos va a dar conocimiento, nos va a dar aprendizaje y eso es fundamental para,
eh, contrarrestar los retos que vienen para sus hijos. Entre más información de calidad y estén mejor preparados, creo que va a ser algo que son herramientas que sus hijos van a poder aplicar. Entonces, piénsenlo muy bien, incluso también ustedes mismos. O sea, sus hábitos de lectura también deben de mejorar. Si no hay hábitos, tienen que empezar a construir sus propios hábitos. Tienen que seleccionar pues, los tipos de lectura que quieren hacer y cada quien quieren hacer esos hábitos, ¿sale? Bueno, y ya después va la elaboración del ensayo. Muchas gracias. La elaboración del ensayo que implica hacer una introducción, un desarrollo, que es el cuerpo mismo del, del escrito y por último, pues conclusiones, ¿no? Ese sería como los tres elementos que nos interesan. Acuérdense que esto se trabaja con citas y referencias. Este tipo de trabajos es muy importante que ustedes citen porque es donde yo voy a darme cuenta de dónde adquirieron la información. El que tú escribas sobre un tema, siempre es importante entenderlo desde dónde lo escribes, desde qué ideas, incluso desde qué ideologías. Y sobre todo que estamos viviendo un momento histórico en donde es muy importante el saber tu ideología. Y dime a quién lees y te diré qué piensas, porque hay mucha gente, y bueno, ahorita se habla de un desarrollo aquí en México, por suerte no, pero sí hay un avance de la ultraderecha. La ultraderecha es un tipo de ideología eh, que coarta ciertas libertades, ejerce más el poder, está dominado por una clase pudiente, eh, tiene una visión acerca de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, o sea, sí implica una situación un poco compleja con respecto a este tipo de situaciones. Entonces, yo sí les recomiendo que siempre busquen textos en algunos temas, no en todos, que estén vinculados a lo que ustedes piensan, ¿sale? Bueno, haces tu desarrollo, conclusiones, tus referencias y luego lo grabas. Grabas tu trabajo, lo lees, haces una lectura para que pues, yo me dé cuenta cómo dominas el tema y a partir de ahí podamos entender qué es lo que ustedes hicieron. Bueno, ay, si tienen alguna duda, me dicen por favor para que yo pueda este, en casa ya con calma, pues darles algunas sugerencias. Bueno, voy a enseñarles lo que yo les había comentado, que quería enseñarles lo que es la citación. Em, Les voy a poner algunos ejemplos de citación para que más o menos tengan ustedes una idea de cómo se lleva a cabo esta situación. Bueno, una cita, las citas son muy importantes porque, como yo les decía, ustedes están en un proceso de formación, están en un proceso de formación académica, entonces, de diferentes áreas y disciplinas. Entonces, es importante que lo que ustedes lean y estén aprendiendo, cuando lo van a canalizar en un trabajo escrito, señalen de dónde viene, ¿no? De dónde viene. Y eso es lo que es una cita. Este es un texto, es un libro, más bien, es un libro que lo estoy buscando, aquí está. Es un libro de una doctora de la Universidad de Guadalajara, se le conoce como la UDG, que habla acerca de las parejas. Ella, Tania Rodríguez, es una especialista en temas de parejas, del amor,
yo compré un libro de ella hace 24 años, cuando ambos éramos muy jovencitos. Ella no la conozco, no tengo el gusto de conocerla eh, personalmente. He leído sus obras. Una se llamaba Las razones del matrimonio. Eh, y compré ese libro en una feria de libros, me acuerdo, y luego como que le perdí la pista y hace algunos años, pues ya con toda esta digitalización me encontré este libro, El amor y la pareja, nuevas rutas en las representaciones y prácticas juveniles, Universidad de Guadalajara. Aquí te dan una introducción de lo que es el libro, una idea. Entonces, lo que hace esta Tania, la doctora Tania, eh, es organizar, fíjense cómo organiza un libro de la sociología de las emociones y el amor, los ideales de pareja, la moral, los jóvenes, el contexto, el amor en la era digital. Por ejemplo, de aquí salió un otro estudio sobre un tema que es muy común, que son las distracciones. Cuando yo estoy con mi esposa y yo estoy en el celular y ella me está hablando, como una especie de interferencia que se utiliza. A ver, ahorita les enseño un artículo que ella hizo sobre eso. Hace un trabajo sobre eso, porque salió en este estudio que ese era un problema cuando las parejas no se concentran en la conversación y por la ansiedad están ahí. Bueno, miren, eh, por ejemplo, aquí empieza señalando ella, dice, esta definición se nutre de las aportaciones de dos grandes perspectivas que han surgido del campo de la investigación sobre la conceptualización cultural. La teoría de las representaciones sociales, representaciones sociales, para que tengan ustedes una idea, son las ideas que ustedes y yo nos construimos de tal situación. Por ejemplo, ahora que fueron las elecciones aquí en México, había muchos estudios sobre, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión de Claudia Sheinbaum y cuál es tu opinión de Xóchitl Gálvez? Y eso, por ejemplo, los especialistas lo señalaban como representaciones. La representación es mental, ¿sale? Por ejemplo, si yo digo perro, ahorita ustedes al oír perro se hacen una representación. Yo me hice una representación de un perro negro, por ejemplo. Ustedes se pueden hacer la representación del perro que tienen en casa, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí te dice quiénes son los, entre comillas, los autores que utiliza para esa teoría, ¿no? Hay más que cita, es una manera de indicar. Entonces, aquí va indicando. Aquí, piensa. Por ejemplo, esta es una primera cita. Estas citas que hace aquí Tania, en algunos casos son citas parafraseadas y en otras son citas textuales. Dice, como plantea Elías y Dubnin, o sea, son dos autores, 1986-1995, el concepto amor simboliza la emoción más grande social, socialmente reconocida y se hace encajar en el orden de nuestras vidas limitándola idealmente por lo menos a una sola experiencia de la vida en cada individuo. Si se dan cuenta, aquí ella abre eh, comillas, ajá, comillas. ¿Qué implican estas comillas? Estas comillas implica que cortó y pegó, ¿sale? O sea, cortar y pegar no es una situación negativa, ¿sale? Cortar y pegar es algo normal que podemos hacer nosotros, sobre todo porque son documentos digitales. Ajá. Por ejemplo, traigo un libro también, porque les quería leer unas citas, ¿no? Este libro que habla acerca de la evolución de los medios de comunicación, porque ha habido una evolución. ¿Se acuerdan ustedes del teléfono? El teléfono era un teléfono fijo. ¿Sí se acuerdan que era un teléfono fijo? Y que ese teléfono fijo, pues
tenía un cable y que pues no podíamos llevarlo a donde nosotros quisiéramos, sino que nosotros nos sentábamos, incluso a veces nos sentábamos, pues cuando íbamos a recibir la llamada de nuestra novia, novio, o sea, pues nos quedábamos ahí y hasta le decíamos a nuestros hermanos, a mamá, papá, que, que no contestaran, ¿no? Porque la llamada era para nosotros. Y ahorita, hay teléfonos, el teléfono móvil incluso sirve para muchas cosas. No me van a creer, pero yo veo mucha televisión en mi teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque tengo unas pantallas chiquitas ahí en la recámara y veo, prefiero verlo mejor en mi celular que en otros lados. Entonces, ahí, por ejemplo, en este libro hay muchas citas. Y ahorita les voy a leer una de esas citas. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo lo quiero sacar del libro, la cita, pues la tengo que capturar. Acá no, aquí corto y pego. Entonces pongo página 21. ¿Qué pongo? Pongo el nombre de los autores, el año. Aquí, por ejemplo, los autores son Elías y Dunning. Pone 2 años porque yo creo que son 2 ediciones diferentes. Con una edición que pongan es suficiente. Pero fíjense, entonces, Elías y Dunning, 1986, 1995, ajá, y página, ¿sale? Esos son los 3 elementos que ustedes tienen que poner en una cita textual, ¿sale? Esto es, los apellidos, solamente los apellidos de los autores, solamente la fecha y la página. Ahorita les voy a hablar de página o párrafo. Este es un documento que me imagino que está en un libro o en un PDF. Ajá, entonces, pues, ahora fíjense, aquí hay otra cita, pero fíjense, a diferencia de la primera cita que vimos, nada más pone el apellido del autor y el año y no pone página. ¿Por qué? Porque no hay comillas. Se trata, como señala Seidman, 1991, de una emoción que involucra dos momentos históricos críticos. El primero que lo sitúa como base a la eh, elección libre de la pareja, asociado al destino y considerando el fundamento del matrimonio. Y el segundo momento en el que el sexo y el placer erótico adquieren centralidad en la relación de pareja, creando tensiones con los ideales de reproducción o de matrimonio. Esto, esto que les acabo de leer es una cita parafraseada. ¿Qué quiere decir parafraseada? Que Tania Hernández no quiso ponerlo con tal cual, no quiso cortar y pegar, sino lo quiso decir con sus propias palabras. Entonces, como lo quiso decir con sus propias palabras, solamente respeta el apellido y el año. O sea, nosotros no podemos poner en nuestros trabajos información que, que no sea nuestra, ¿sale? Aquí lo pone ella porque ella considera que esta propuesta de estos dos momentos son de la autora, o sea, no son de ella, pero los explica con sus propias palabras. Muchas veces con mis alumnos en licenciatura tengo problemas porque ellos me dicen, pero yo lo estoy diciendo con mis propias palabras. Sí, pero la idea no es tuya. O sea, si tú vas a reproducir una idea, la tienes que darle el crédito al autor, aunque sea parafraseado. Entonces, miren, vamos a cerrar esta idea. Cita textual, comillas, página. Cita parafraseada, nada más apellido y año y la explicación del autor. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en este trabajo vamos a encontrar muchísimas citas, sobre todo citas aquí parafraseadas, ¿sale?
Ahora, es parafraseada porque ella tiene mucho dominio. Hay más citas parafraseadas, pero bueno, aquí miren, también aquí también lo que hace es una cita textual. Ustedes pueden jugar con cualquiera de las dos. Vamos a ver, dice, de acuerdo con Marina y López 2001, el amor no es un sentimiento, sino un deseo o un sistema de deseos acompañados, eso sí, por una corte sentimental. El amor puede estar acompañado de alegría o de tristeza, desesperación y inquietud. Volvemos otra vez a las comillas que utiliza Tania. Y a la par. Ahí está. ¿Sale? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Cortan, pegan y me dicen de quién es, apellido solamente. Marina de ser un apellido. Ajá. El año y la página. Muy sencillo. ¿Sale? En su ensayo, por lo menos, debe de haber una cita. ¿Sale? Una cita, por lo menos, por favor. Porque acuérdense que se les evalúa el que pongan una cita y referencias, eso no lo olviden. Bueno, aquí está, el, vean cómo, aquí empieza el primer capítulo y aquí empieza otra vez sus referencias, sus citas, ¿no? Eh, Pone a pie de paja. Ahora, yo los voy a llevar hasta las referencias, que es la otra parte. Todo trabajo académico debe de llevar citas y referencias. Las citas es que en el texto, como lo vimos anteriormente, tú me vas diciendo de dónde sacaste la información que me estás comentando, ¿no? Que me estás comentando y tú me dices, pues de ahí la saqué y ahí te digo a dónde la puedes localizar. Es como un dato inmediato. Es para avisarme que tú no tienes otra manera de explicarme que eso lo obtuviste de ello. Y las referencias ya es que me hables del documento. Si te das cuenta, en las referencias, no, aquí me incluyes el nombre del documento. En las citas no. O sea, en las citas tú no pones el nombre del documento, solamente me pones el apellido del autor, la fecha y la ubicación de ese párrafo aquí en este libro, para que yo vea Alberoni, F, 1991, Enamoramiento y Amor, que está se hizo en México ese libro, editorial Gedisa, ¿no? Esta es una nota que no tiene caso. Esta es una nota que no, si se dan cuenta, los demás no tienen. Pero entonces yo, entonces entro y busco la página 45 y me doy cuenta que ahí está la cita. ¿Por qué? Porque la cita a veces nosotros la sacamos de contexto. Entonces, al sacarla de contexto, muchas veces se puede interpretar de otra manera. Entonces, tú ya le estás diciendo a tu lector que ese es el libro, ¿sale? Pero si se dan cuenta, a diferencia de la cita, lo que hacemos es poner eh, el apellido, pero le agregas la inicial de, le agregas la inicial del nombre de pila del autor. Fernando, se llama Fernando Alberoni, pones otra vez la fecha, ajá, y incluyes el nombre y la a dónde se editó y la editorial. Son uno, dos, tres, cuatro cosas, ¿sale? A diferencia de la cita, que son tres cosas, ¿no? Nos vemos, cuídate. Eh, entonces, esa es la diferencia. Citas está
en el documento y las referencias están hasta el final del trabajo, ¿sale? Ahora, vamos a buscar un material que esté en línea. Vamos a ver. Aquí, este. Es que este es el DOI, lo pegas y te lleva directamente. Es que ya aquí, miren, por ejemplo, el Consejo Nacional de Población, esa es otra cosa también que es muy interesante. La mayoría de las veces se buscan que nuestras citas, o sea, una cita y una referencia es una fuente de información, ¿no? En principio se le llama fuente de información. Eh, Ese es un nombre genérico, pero eh, la fuente la tenemos que poner como cita o como referencia. Eh, Nuestras fuentes casi siempre tienen que ser fuentes de personas. ¿A qué me refiero con personas? Investigadores, especialistas. Muchas veces hay institutos eh, em, que hacen trabajos de investigación. Ahorita estaba justo en una exposición de trabajos aquí en la Universidad La Salle. Ahorita estoy aquí en la Universidad La Salle, en una zona muy ruidosa. Les pido una disculpa por eso. Que me invitaron, no lo tenía previsto, me invitaron ayer a que platicara con alumnos y que revisara sus trabajos. Nos expusieron trabajos de psicología y ellas me decían, un grupo de alumnas, que no encontraban mucha información y que encontraron del INEGI. Así como CONAPO y el INEGI son instituciones descentralizadas del gobierno, creo que CONAPO no, pero el INEGI sí, que dan información, y esa información es muy interesante, pero no está con un autor. Entonces, cuando tú no veas el autor, lo que tienes que hacer es ver quién lo avala, ¿no? El Consejo Nacional de Población, o en un momento dado el nombre de una página web, la Secretaría de Salud, ¿sale? Bueno, ya dijimos Consejo Nacional de Población, o NAPO, como se le conoce, 2012, zona metropolitana de Guadalajara 2.0, grado de marginalidad urbana por AGEPS 2010. Este es un estudio, ¿sale? Esto es un estudio que se hace eh, aquí en México. Ujú. Y quien lo distribuye, o lo está disponible, perdón, es aquí. Aquí está la línea. Es como la editorial que yo les decía hace rato, ¿sale? Es como la editorial. Ajá, chin, ya no lo pude, a ver. Ahí está, ¿sale? Es la editorial y está apagada, ¿no? Ahí está. Entonces yo corto y pego esa liga y me va a llevar directamente a este tipo de estudios. Vamos a ver si tiene otro caso igual. Si se dan cuenta, es muy interesante porque, y eso es algo que es interesante y es triste, que pues, no hay mucha investigación en México. Nos falta más trabajo de investigación en las universidades, pagarles más bueno, abrir presupuestos y sobre todo privadas para que haya investigadores que justo trabajen estos temas. Ajá. Y bueno, estos temas en el sentido social, y puede haber otros temas, por ejemplo, fue también muy triste que cuando fue el COVID no teníamos vacuna. O sea, los mexicanos no teníamos un sistema, una empresa que generara vacunas. La había antes de que llegara el neoliberalismo. Ustedes saben que el neoliberalismo es un modelo económico ideológico en donde el Estado se desentiende de muchas tareas que pueden ser prioritarias. Por ejemplo, ¿cómo crees que no vas a tener laboratorios que creen medicamentos? O sea, porque dependemos, si no dependemos de extranjeros. Lo vimos en el COVID, ¿se acuerdan? Eh, a mí Ebrard no me cae muy bien, pero realmente yo debo de indicar que
Marcelo Ebrard consiguió vacunas por donde sea, consiguió vacunas. ¿Se acuerdan? La China que no querían, la consiguió. Vean, al final la China era muy buena vacuna, ¿no? Ahorita tenemos una vacuna cubana, que los cubanos son realmente especialistas en cuestiones de salud, de laboratorio. Entonces, eh, tenemos que tener nosotros también laboratorio, investigación en ese nivel para producir nuestras vacunas. Se tiene que hacer más investigación en el país. Creo que la presidenta lo sabe porque pues ella eso justo hacía en la UNAM, hacer trabajo de investigación en medio ambiente. Miren, aquí está esta, miren, esta es una en inglés, pero no importa que esté en inglés, hay autor. Ajá, hay fecha, hay un título, ajá, y nos dice a dónde está disponible. ¿Sale? O sea, esto es lo que tienen que hacer ustedes, eh, es lo que tienen que hacer ustedes en las referencias. Ajá. Si lo ven es muy sencillo, muy, muy sencillo. Vean este libro, cuántas referencias tiene este autor. Bueno, eh, esta es una primera parte que yo les quería mostrar de, déjenme ver, déjenme cambiarme y denme unos segundos para enseñarles otro material que yo tengo, que hice justo eh, para mis clases. Esto regularmente lo doy a mis alumnos de licenciatura. Es un tema que yo lo trabajo y ya tengo aquí bueno, mis materiales. Quiero enseñarles este material, que es muy importante este material. ¿Por qué les enseño lo de las citas? Enseño la clase de las citas por dos razones. Una, que tiene que ver con el plagio y que tiene que ver con la integridad académica. Y la otra, para que ustedes aprendan a hacer trabajos académicos, la estructura de un trabajo académico. Miren, desde que hay la tecnología digital, como lo que están ustedes viendo enfrente de su pantalla, desde que hay tecnología digital, ha sido muy fácil hacer esto. Hago un sombrero, ¿no? Corto y pego. Corto y pego. Entonces ha sido muy fácil hacer esto. Y pues esto ha hecho que haya crecido el número de plagios. Y esto eh, nos ha cuestionado mucho, esta realidad nos ha cuestionado mucho a los maestros, porque tenemos que entender por qué el alumno hace plagio. Yo creo que hay varias situaciones de por qué el alumno hace plagio. Por un lado, podemos pensar que hay un tipo de alumno que no quiere estudiar, que, como decimos coloquialmente, es muy flojo y que no se compromete. Entonces, este alumno eh, se le hace muy fácil plagiar. Eh, por otro lado, hay alumnos que tal vez no tengan tiempo, trabajen, eh, tengan compromisos y al no tener mucho tiempo, eh, pues recurren al plagio. Eh, y bueno, podemos sacar más tipologías de los alumnos, pues irresponsables también,
no se quieren esforzar, la ley del menor esfuerzo. Entonces, yo sí creo que aquí estamos y se los digo honestamente, en un nivel de crisis muy fuerte, en donde eh, nuestros alumnos no quieren esforzarse para hacer trabajo. Em, hay un sistema un programa más bien, que se le conoce como programas antiplagio, en donde tú detectas ahorita se los voy a enseñar, cuánto plagió tu alumno. Y eso nos hace, pues, ser maestros, aparte de revisar trabajos, pues, ser maestros policías también, ¿no? Que es algo totalmente, pues, desagradable. A mí me da mucha pena porque tú confías en tu alumno. O sea, de entrada, tú dices, mi alumno está aquí es porque quiere aprender, no porque va a hacer trampa. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo que tenemos que tomar como muy en serio todos, en el sentido de que pues no hagas trampa. Bueno, Turnitin es una empresa que ahorita les enseño el programa, eh, que hace, em, que te detecta plagios. Y miren, por ejemplo, hizo un estudio Turnitin y sacó por ejemplo, que es clonación. Es un tipo de plagio que que implica que tú te robes todo el trabajo. Para esto, en la prepa yo he identificado que hay sitios, unos gratuitos, y otros que cobran algo de dinero, en donde puedes bajar un trabajo. Fíjense que me pasó la otra vez en la generación pasada, que un jueves, pero fíjense, fue así, un jueves me sube una chica un trabajo e inmediatamente me sube un chico el trabajo y era el mismo. Lo pasé por Turnitin y pues sí, me dio la página de donde bajaron ese trabajo. Entonces, pues yo lo que hice fue hablar con ellos y les dije, a ver, o sea, tú, tú le copiaste o él te copió o cómo estuvo. Y resulta que no se conocían los dos alumnos. Eh, entonces, los dos, en el mismo momento, bajaron el trabajo del mismo sitio. Y aparte el trabajo estaba mal. O sea, ese es lo más gracioso, ¿no? Obviamente, pues no se les califica, se les pone plagio. Yo alcancé a revisarlo, o sea, incluso revisé uno, pues noté que estaba mal hecho, nada más, lo califiqué. Y luego cuando bajo el segundo trabajo, pues me doy cuenta que es el mismo, entonces es cuando digo, a ver, espérense, paren las rotativas, vamos a revisarlo y era el mismo. Entonces, bajan trabajos mal hechos, o sea, entonces tengan mucho cuidado, porque este tipo de clonación se castiga mucho. Vean, por eso les digo, vean la rúbrica, ¿no? Vean la rúbrica de castigo, bueno, no la rúbrica de castigo, perdón, vean la rúbrica para que vean qué se entrega y vean la sanción que se les da. Bueno, esa es una práctica muy común, bajar todo un trabajo. Otro es el copiado, perdón, el híbrido, el mosaico, perdón, que es cuando tú retomas de varios trabajos, uno mismo. Les voy a enseñar a ver si tengo aquí una imagen que a mí me gusta mucho mostrarla. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré el día miércoles? Esa imagen, esta también me gusta mucho. Déjenme ver. Entonces, creo que es una situación en donde tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque ustedes están aquí por su propio gusto, incluso.
O sea, no son como estos chicos que aquí tengo a mi lado de la universidad y de la preparatoria, que sus papás pues los mandan. O sea, mi hija, por ejemplo, estudia aquí, incluso a ese evento que les dije, era el evento de clase de mi hija, y ella está aquí porque pues yo la mando. O sea, ella tiene prohibidísimo que quererse salir de la universidad, porque para su generación es una generación muy complicada porque nuestra generación le hemos dejado un país y un planeta, perdón la expresión, jodido. Eh, la verdad, la situación es muy complicada. Entonces, yo creo que lo único que tiene ella y todos estos chicos que están aquí a mi alrededor es prepararse. Igual ustedes, por eso es muy loable que ustedes a su edad quieran seguir estudiando, quieran prepararse para que sus hijos puedan tener un mejor futuro. No, no lo echen al caño, perdón por la expresión, no lo echen al caño haciendo plagios, cortando y pegando, porque miren, yo me puedo dar cuenta, pero al final quien se engaña es ustedes. O sea, va a ser muy penoso que el día que les den su certificado, y ustedes se sientan orgullosos, que esté su familia, y al final tú sepas que mucho de lo que hiciste fue hecho por otros. Realmente eso sería muy lamentable, muy vergonzoso. Y lo que les digo, o sea, queremos un país realmente mejor, pues nosotros, o sea, nosotros somos los que debemos de construir ese país. Y en este tipo de prácticas es lo que se hace. Bueno, miren, es una ilustración muy bonita, es una paradoja porque el cortar y pegar no lo haces de documentos impresos, sino lo haces de digitales. Por eso este ilustrador me pareció muy inteligente, este ilustrador, porque se burla, ¿no? Es humor negro. Entonces, lo que hace él es poner cuatro citas, cuatro citas, eh, ¿cómo estás? Bien, no, cuatro citas pegadas. Bueno, no citas, pone cuatro ideas de autores diferentes, ¿sale? Ahora, por ejemplo, una cita sería que aquí, al final del uno, 2, 3, 4, 5 renglón del primer párrafo, pusiera apellido, año y ubicación, párrafo o página. Eh, y acá igual y acá igual. Entonces ya tenemos que estas cuatro citas, bueno, estos cuatro textos sí tienen cita, entonces ya diríamos que salvó el plagio. Pero esto no quiere decir que el trabajo está bien. Un trabajo escrito, en este caso un ensayo, por ejemplo, no es acumular citas, no es pegar citas nada más, sino que en esta parte, entre cita y cita, tú tienes que decir algo, tú tienes que opinar, tú tienes que describir la situación, tienes que profundizar sobre lo que se está diciendo. ¿Me explico? Entonces, este es un plagio mosaico, ajá, se puede reparar, sí, o sea, el poner cuatro citas en un trabajo no está mal, simplemente tú tienes que saber cómo utilizar esas citas. Las citas tienen una labor dentro del trabajo, como les he estado explicando, pero tienes que dar tu opinión, ¿sale? Bueno, este es lo que les quería mostrar ahorita. Regreso a mi PowerPoint. Entonces, tengan cuidado con la clonación y tengan cuidado con el mosaico. De este otro lado, del lado derecho, eh, el Turnitin nos avisa que debe de haber siempre un trabajo original. Le llama pensamiento original. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben de hacer su propio trabajo con sus ideas. O sea, por eso es muy importante, y lo vamos a ver la otra semana, lo que leo, cómo retengo lo que leo, o sea, cómo se me queda y cómo lo expreso. O sea, yo señalo aquí el cerebro
pero también tomen notas. Es muy importante que tomen notas para que ya después, a la hora que quieran escribir, puedan desarrollarlo de la mejor manera. Bueno, a ver, entonces, pensamiento original. Hay plagios involuntarios. Yo creo que el plagio que muchas veces hacen ustedes es involuntario. Incluso me ha tocado que los alumnos, cuando les pongo que plagiaron, me dicen, puse las referencias. No, o sea, sí pusiste las referencias, pero las referencias es una parte. Lo que no pusiste son citas. Entonces, estos alumnos no conocen las citas. Entonces hay que enseñarles citas y referencias. Bueno, entonces hay un plagio involuntario, hay colusiones estudiantiles, en donde la colusión estudiantil es donde les dejan un trabajo individual y lo hacen varios y lo entregan. Eh, Está el plagio mosaico, está un fenómeno que ya no sé qué tanto es, que es comprar trabajos. Bueno, un poco lo que les decía de clonación. A veces esa clonación está en la red y lo bajan o mandan a hacer trabajos, ¿no? Es un fenómeno muy interesante porque esta chica, Natalia Antonov, salió en este programa de los tiburones, tenía una empresa, Howard Dealer, que hacía trabajos a estudiantes. Eh, lo pueden ustedes ver en Shark Tank, en los tiburones, así como Natalia Antonov, véanlo, o sea, no se los paso aquí porque tiene derechos de autor, ya lo hice una vez y me cancelaron, me funaron mi clase y la tuve que volver a dar. Entonces, ustedes véanlo y el jurado, bueno, los tiburones se la pusieron, como decía mi abuelita, como lazo de cochino, porque ¿cómo es posible que haces una empresa que se dedica a hacerles tareas a los jóvenes? Pues era algo que se veía como inmoral, ¿no? Pero fíjense, el fenómeno no solamente es mexicano. Esta chica es keniana y les hace trabajos a gringos, bueno, perdón, a norteamericanos, a ingleses, australianos, porque ella domina muy bien el inglés. Entonces en su casa puso un negocio de ensayos, entonces tú la conectas desde estos países y te hace trabajos. Ella dice, se justifica diciendo que gana más dinero porque cobra en dólares que si trabajara en una empresa en Kenia, ¿no? Entonces, ese era hasta hace poco y ahora hay un problema. Eh, Hay un problema porque se desarrolló la inteligencia artificial, ¿no? Se desarrolló la inteligencia artificial y, y en ello hemos encontrado más plagios, en donde le dices tú a la inteligencia que te haga un trabajo con tales características y te lo va a hacer. Que no, que fíjense, es muy interesante porque decían que es indetectable, ¿no? O sea, sí se detecta. O sea, ya la experiencia, me ha llevado a que ya detecto. ¿Y saben en qué? En que ponen en conclusión o en resumen. Eso no se hacía antes y ahí se delatan los estudiantes. Justo ayer, aquí igual en la universidad, un chamaco le dejé una preguntita bien sencilla de una clase que estábamos dando y él lo hace con inteligencia artificial y me molesté mucho con él porque no se esforzó en hacerlo. Protege la integridad académica con una solución de detección de escritura con IA creada por educadores, ¿no? Entonces, aquí ya te dicen que el 37% de este trabajo fue hecho por inteligencia artificial, ¿no? Por eso se tiene que citar. Aquí te dan varias, recomendaciones, ¿no? Por eso la inteligencia artificial, como dice, enseñar en la era de la escritura con IA, o sea, ¿cómo podemos, enseñarles? Porque no es el hecho de cortar y pegar, sino también la IA te puede dar ideas para desarrollar. ¿Ah? Entonces, esto está pasando mucho.
¿no? Está pasando mucho y hay que tener mucho cuidado, chicas y chicos, porque no es factible hacerlo, ¿sale? Bueno, les voy a enseñar ya un último sitio que también tiene que ver con Turnitin. Déjenme ver, pero aquí. Yo tengo un Turnitin en donde yo paso mis trabajos, este, y ahí es donde te das cuenta qué está pasando. Déjenme, estoy tratando de abrir el Turnitin. Aquí está. Miren, por ejemplo, aquí lo que es un trabajo que ya corregí, era un trabajo que estaba eh, lleno de plagios y lo corregimos. Por ejemplo, aquí te marca, ¿no? Te marca que esta frase salió de aquí, del lado derecho, de esta página. A veces puede ser que tú escribas una frase y que no necesariamente sea plagio, sino que concuerde con, con, eh, con una frase. Por ejemplo, ¿no? Publicar tutoriales de maquillaje, reseñas y productos y consejos. Me dice que el contenido es privado, pero esa es la función que hace Turnitin. ¿Ven? Me dice, me subraya, eh, por ejemplo, miren, esta sí es una cita, porque aquí te ponen la cita. También detecta citas, ya es tu criterio como profesor señalarlo, ¿no? Aquí está, miren. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Con los datos que ponen. Por ejemplo, aquí está, la Escuela Nacional de Innovación y de Empresarios ha categorizado a los influencers, pero aquí no está bien hecha la cita. Aunque me pone el nombre, le faltó poner el año. Y si es cita textual, la página. ¿Sale? Igual aquí, miren, aquí, esto está mal porque no está citado. ¿Sale? Aquí sí la cachamos y tenía que haberlo citado. Ese es un error de este trabajo. Ahora, no porque si tiene una cita, bueno, tiene un pasaje no citado, se le reprueba, sino, bueno, pues se le va bajando puntos, se habla con ellos y se les vuelve a enseñar los tipos de citación. ¿Sale? Ese es básicamente cómo funciona Turnitin. Entonces, esto yo lo voy a ocupar para pasar sus trabajos y ya ustedes, pues, hablaría con ustedes si hay una situación de este tipo, que espero que no, que al tomar la clase, pues ustedes ya tomaron conciencia de que ese no es el camino. ¿Sale? Y termino eh, con una última cuestión de las citas. Miren, hace rato les comenté que, que las citas, en las citas se pone la página o el párrafo, ¿vale? Se pone la página o el párrafo. ¿Cuándo se pone párrafo? ¿Cuándo se pone párrafo? Cuando este documento, por ejemplo, es un documento que está en sistema HTTP.
Es un sitio web. Y los sitios web, si se dan cuenta, no están organizados con páginas, sino es el scrolleo, como le llaman. Es un scrolleo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás haciendo un trabajo y es un sitio web, y a mí me gusta esta frase, cuando ganan los buenos, no solo en Estados Unidos, el triunfo siempre es el fruto de un trabajo político y de los buenos valores que se defienden. Lo corto, lo pego, ajá, lo pongo entre comillas. Este texto es hecho por el creador de este blog, que es Scolari, ¿sale? Entonces, después de defienden, aquí abro paréntesis, pongo Scolari, coma, noviembre 3 del 2024, coma, y no hay página. O sea, al no haber página de paginación, lo que hago es contar los párrafos. Es el párrafo 2. Entonces pongo coma, par, P, A, con acento doble R, punto, 2. ¿Sale? Entonces, al no haber un PDF o un libro, ¿no? Por ejemplo, este libro también es de Scolari. Yo sigo mucho a este autor. Entonces, por ejemplo, aquí digo, después de esta breve introducción a la galaxia semántica que rodea el concepto nicho mediático, he llegado al momento de introducir una serie de aplicaciones prácticas en el mundo, en el marco analítico crucial desde la perspectiva de la evolución de los medios. Esta frase está buenísima. La capturo, pongo Scolari 2004 y aquí sí hay página 239. Esto, yo creo que con esto ya queda claro que es una cita. Si no quedara claro, pues yo les pediría, por favor, que me lo hicieran notar para que yo en un mensaje, pues lo pudiera hacer, ¿sale? Bueno, pues yo con esto termino. Les agradezco mucho que hayan visto la sesión virtual. Cualquier cosa, yo aquí estoy al pendiente. Gracias, cuídense mucho.